También levité yo, con mi séquito. Era este bastante nutrido. El cardenal ocupaba el coche de mi abuela, que constituía uno de nuestros mayores lujos, a pesar de que carecía de... Solo en 1534, o sea, 4 años más tarde, aparecieron los primeros carruajes introducidos por las damas de la casa de Cibo. Sobre su techo crujiente acomodóse parte del equipaje. El resto llevábase en un carro y en mulas. Nosotros, Maervalen, Messer Pandolfo, mis jóvenes parientes, Mateo, Segismundo y Orso Orsini, la flor de los pajes encabezados por Silvio y los hombres de armas, formando un total de 30 personas. Fuimos a caballo. En Bomarzo había dejado en lugar de Manuncio Martelli, de cuya suerte nada se conocía, a un nuevo administrador, Messer Bernardino Niccoloni, probablemente ansioso de medrar desfigurando números. Durante el viaje, quizás lo más digno de ser tenido en cuenta fueron los esfuerzos de mis primos por ganarse mi buena voluntad. Yo era, a los 18 años, el jefe de la familia, y su destino de allegados pobres dependía de mi decisión. Me divertí observando los diplomáticos prodigios con que los tres trataron de aventar el odio que yo había acumulado contra ellos en la época en que rodeaban y adulaban a Girolamo y conquistaban su simpatía a mis expensas, pues sabían que el camino más cómodo para complacer a su hermano era vejarme. Este cambio de táctica y de baterías impuesto por la modificación de posiciones y por mi inesperado y veloz acceso al dominio resultaba harto difícil de lograr, pues, por no decir imposible, y ni siquiera su maravillosa astucia italiana, rica en heredadas sutilezas hipócritas, única herencia que poseían, lograba imponerse enseguida sobre lo delicado de la situación, porque los acontecimientos estaban demasiado próximos y habían sido demasiado intensos para que pudiéramos disimularlos. Después de la muerte de Girolamo, a quien habían servido como lacayos desde la niñez, obedeciendo los consejos de sus padres y de sus propias inclinaciones lúbricas que condecían con el carácter y los gustos del presunto sucesor, cuyo cadáver habían llevado a la tumba como si con él enterraran el oro prometido de sus esperanzas, se me habían acercado tímidamente. Los gallos de ayer eran hoy dulces palomas. Imagino sus conversaciones, sus intrigas en sus casas destartaladas del valle, ornadas con el repetido escudo de Orsini, que regía la sombra roqueña de Bomarzo. Imagino sus cálculos, su angustia, qué podrían aguardar, cómo debían proceder para seducirme, para que el duque olvidara mientras suplían las injurias con la abyección. Mateo, Segismundo, Orso, los tres algo mayores que yo, los tres primos entre sí y primos segundos míos, los tres morenos, magros, lascivos, nerviosos, inseparables, compensando con la elegancia de los ademanes la modestia de la ropa que se ennoblecía con algún regalo, broche, talí o pluma de Girolamo, los tres hambrientos de rapiña y de prestigio, valientes cuando la guerra lo exigía y cobardes cuando lo había exigido la tortura del jorobado. Cabalgaban junto a mí y aún sin mirarlos yo sentía que sus ojos lobunos ardían en la oscuridad como encendidos carbones cuya combustión se unía a la de las anchas humeantes, a la de las hachas humeantes. Cuando nos deteníamos se deslizaban de los corceles y bregaban el honor de tenerme el estribo. Eran especuladores, soportarían mucho por ambición, mas también eran temibles. Secretos, intrincados y peligrosos como el corredor oculto de Bomarzo, conversaban poco, ignorando qué cuadraba decir, y vigilaban las palabras sueltas, perezosas, que yo les arrojaba como huesos. Si advertían que les cerraba todas las puertas, se conjurarían con Marvale y me dejarían tendido a puñaladas. Al mismo tiempo que ellos jugaban su juego escabroso, yo debía jugar el mío, darles a entender que me habían ofendido y que la cólera del Señor entraña riesgos imprevisibles, pero insinuarles también que mi magnanimidad grandiosa implicaba el enigma de ventajas futuras que había que merecer. Más atrás, Marvale me espiaba, como Beppo. En aquella época los muchachos maduraban vertiginosamente. Se vivía rápido, porque en cualquier momento, a causa de un relámpago acerado, se podía cesar de vivir. Todo ello me distraía de otros pensamientos, como la inquietud que me provocaba mi próxima presentación ante Carlos V y me hacía paladear a pequeños sorbos el vino de una triste victoria. Mientras anduviéramos en grupo, flanqueados por mi escolta, nada tenía que temer. En medio de los tres lobos acechantes yo debía parecer un osesno, con mi luco, mi forrado tabardo florentino,
al que había mandado añadir sobre la espalda para esconder mi jiba un ancho cuello de pieles, me había convertido miméticamente, de tanto andar entre osos de piedra, de madera, de terciopelo y de oro, en un osesno. Los animales sagrados de los Editus Cruzae protegían así al duque de Bomarzo, comunicando en una ficción de fortaleza. Solo me quitaba aquella ropa cuando, fatigado de cabalgar y de que me dolieran las coyunturas, compartía la noche con mi abuela. Me echaba entonces el ropón sobre las rodillas y leía El cortesano, de Baltasar de Castiglione, manual de las buenas costumbres del Renacimiento. Hubiera querido ser intachable, como si, al hacer mi reverencia ante el Papa y el Emperador, todos los Orsini estuvieran juzgando. Nos paramos de noche en Forlì, en una posada. Dispuse que se descargaran los equipajes y le entregué a cada uno de mis primos un traje nuevo, rojo, plata, oro y verde, nuestros colores. Los recibieron con algazara de entusiasmo, pues eso los redimía de la penuria de presentarse en la corte como unos desamparados, y les sugería la posibilidad del perdón. Comimos juntos con el cardenal, Messer Pandolfo y Mervale, en el ajetreo del hostal lleno de gente que acudía a las fiestas de Bolonia. Desde una mesa de prelados jóvenes nos sonreían las meretrices. Silvio pasó las fuentes. Mis primos hablaban con cautela del emperador, de los beneficios de la paz de las damas, firmada entre su tía Margarita de Borgoña y Luisa de Saboya, madre de Francisco I. Hablaban de la devolución de Milán a los Sforza como gobernadores imperiales. Hablaban de los sucesos de Florencia, de los proyectos de César sobre Hungría, de los luteranos, del corsario Barbarroja. Tanteaban el terreno y me atisbaban de hito en hito detrás de las manos enrejadas, rompiendo el pan, pasándose los jarros, poniéndose de pie para escanciarme con una mezcla de homenaje y de familiaridad. Como no penetraban el curso de mis ideas políticas, mientras conocían muy bien, en cambio, cuáles habían sido las de Girolamo, pronto a cualquier concesión provechosa, no se aventuraban a opinar, desenredando el ovillo inventado por el Papa y el Emperador. Reían y dejaban de reír repentinamente. Yo pronunciaba frases escasas, a menudo sin sentido, y los miraba en el fondo de los ojos. Adivinaba que se estrujaban los sesos por comprenderme, por capturar el oráculo, la voz señera del castillo, del oso con joroba. Aunque los detestase, era imposible no admirar la hermosura de los tres, acentuada por la tensión que les alargaba hacia mí las facciones, que les quemaba los ojos negros, que les hundía las uñas en la mesa. Al terminar la comida me sentí mal. Terribles vómitos me sacudieron. Mi abuelo quiso confesarme, tal vez para salir de varias curiosidades antiguas, pues en sus espaciados instantes de lucidez, como si anhelara ganar el tiempo perdido en el reblandecimiento, se volvía exageradamente agudo. Pensé que me habían envenenado, pero todos habíamos probado la misma carne de cabrito dorado con azafrán, la misma torta de harina. Por mi dolencia, que me dejó macilento, estremecido de náuseas, debimos permanecer 7 días en Forlì. Dormía con Silvio de Narni, las espadas desnudas al alcance de las manos, y 2 hombres fieles estirados delante de la puerta. Atribuí el mal a las emociones acumuladas durante el último año. Silvio me curó con menjunjes de hierbas que olían a menta. No sé si echó en la porción algo diabólico. A causa de ese accidente perdimos la primera parte de las ceremonias, aquella en la cual Carlos V ciñó la corona de hierro de rey de los longobardos, que unos magistrados trajeron desde Monza. Llegamos a Bolonia el 21 de febrero de 1530, junto con el duque de Saboya, vicario del imperio, el nuevo duque de Milán, el de Baviera y el obispo de Tarento, embajador del rey de Hungría. Dentro del coche sangoloteado, la cabeza me pesaba como si la corona de hierro me oprimiera la frente. Mi abuelo me hacía respirar perfumes. En Bolonia no cabía un alma más, fuera del duque de Ferrara, que no acudió por diferencias con Clemente VII, y del de Mantua, que no se presentó por pleitos con el de Monferrato. Habíanse reunido alrededor del palacio que albergaba desde hacía meses al sumo pontífice y a su majestad, todos los grandes señores italianos. A mí no vino nadie a recibirme, pues los demás estaban pendientes de Carlos de Saboya, casado con la hermana de la emperatriz, y porque nadie me conocía aún, fuera de los Medici. Sin embargo, calculo que el coche de mi abuela llamó la atención. Los lansquenetes alemanes, vestidos de blanco y turquesa, las picas al hombro, apartándose a nuestro paso, lo señalaban con el dedo. Me acordé de Abul, de su impresión de triunfo cuando cruzaba las multitudes sobre la grupa de Anone,
Me acerqué varias veces a la portezuela a charlar con el cardenal de cualquier cosa. Había montado a caballo al entrar en la ciudad, indicando así que el carruaje nos pertenecía. Sucediese lo que sucediese, yo conservaba bastantes rasgos de niño y ciertas formas de mi vanidad continuaban siendo muy infantiles. Como había tenido la prudencia de reservar alojamiento por medio de los familiares de mi abuelo, nos acomodamos en casa de un médico, mi hermano, mis primos y yo, tolerablemente. Franchotto Orsini se incorporó al Sacro Colegio. En esas ocasiones pasmaba su eficacia. En torno a los vivaques, peleaban y había que tranquilizarlos para que no desgarraran sus indumentos costosos. Mataron a uno, hijo de una aldeana de Bomarzo, de la madre de Beppo, pero legítimo. Hacía frío y me dolía la cabeza. Por la mañana fui a saludar a los Medici, acompañado por Marvale, Mateo, Segismundo y Orso. La sociedad evolucionaba, adecuando sus conveniencias, como siempre, al alza y a la baja de los valores que dependían de la influencia mudable de los poderosos, y por ello era posible algo tan desproporcionado y tan contrario a las jerarquías, como el hecho de que no fueran los Medici quienes visitaban a los Orsini, sino los Orsini quienes visitaban a los Medici, y para colmo unos Medici bastardos. Bullía tal muchedumbre por las calles que resultaba difícil avanzar, así como, por una afición motivada por las pompas y ritos imperiales, la iglesia de San Petronio hacía las veces de Basílica de San Pedro, y sus altares habían sido rebautizados con las advocaciones de los que se veneraban en el templo mayor de la cristiandad, para que los actos de la coronación se desarrollaran como si se hubieran efectuado en Roma. Bolonia, la antigua ciudad universitaria, se había convertido temporalmente en capital del orbe. Sus intrincadas callejas parecían prontas a reventar en la llanura, tal era el gentío que las henchía, dialogando en lenguas y dialectos extraños. Ululaban sobre todo los españoles, llegados de Barcelona, en las 15 galeras, naos, urcas y carracas de Andrea Doria, y los alemanes, recién enriquecidos en los saqueos. El lujo de las libreas distinguía a los criados y pajes de los hidalgos de España. Delante de nuestros caballos, Silvio de Narni gritaba orgullosamente: «¡Paso al duque de Bomarzo!». Paso a los príncipes Orsini, pero la multitud estaba demasiado habituada ya a las presencias y a los nombres ilustres, en esa misma cocina gloriosa donde se mezclaban las especies aristocráticas que luego alimentarían el Gotha con siglos de sangre, para que los Orsini impresionásemos a la plebe. Y por otra parte, no éramos los únicos Orsini llegados a Bolonia. Los tablados entorpecían las plazas, adornados con guirnaldas, con emblemas. Sobre las puertas y ventanas pendían divisas ingeniosas, pinturas e imágenes de las victorias del emperador, de sus reinos y de las tierras descubiertas por su orden allende al mar. A los blasones conocidos, a las águilas, castillos, leones y lices que circundaban el collar de Toisón, sumábanse nuevas figuras de emplumados salvajes, relucientes de pedrerías. Detrás del mundo viejo, rigurosamente clasificado con etiquetas de metales y colores, de un orden estricto por la sabiduría heráldica, acechaba otro mundo, misterioso y atroz, que brotaba de las selvas de América, surcadas por enormes ríos a cuyas márgenes se elevaban los templos consagrados a los dioses crueles, y ese mundo de suntuosa barbarie era obligado artificialmente que convocaba a los frágiles patricios europeos, con los cuales nada tenían que ver, y a los que tal vez entre el palacio que albergaba a Clemente VII y a Carlos V y la iglesia de San Petronio, donde se realizaría la coronación, habían tendido un alto pasadizo abierto, por el cual los dignatarios irían a la vista del pueblo, y como actores que circulan en un proscenio hasta el altar mayor, y allí también se multiplicaban los ramos de laurel y de hiedra en torno a los escudos papales e imperiales. «Paso al duque de Bomarzo, paso a los príncipes de Orsini», se desgañitaba Silvio de Narni, mientras mi gente golpeaba a los bobaricones con las picas, y si algunos se apartaban voluntariamente, no era tanto para evitar los porrazos, como por el asombro de ver en un corcel blanquísimo a un duque con joroba.